Ay, Digo, capaz ya no sube más los videos, no sé. yo no quiero subir más videos. Bueno, a ver. Presentación. La primera regla es la 1-2S. Fíjense que dice, bueno, acá tenemos, primero, vamos a interpretar el cuadrito este. Como ustedes han visto en la clase pasada, acá tenemos la media, el valor medio. Por ejemplo, si yo quiero trabajar para la glucosa, vamos a elegir para cada uno de los analitos que uno va a trabajar en el laboratorio, va a tener que hacer estos esquemas, ¿sí? No solamente para cada analito, sino que dentro de para cada analito, para cada control, ¿sí? Si un analito tiene dos controles, uno alto y uno bajo, o uno normal y uno alto, entonces deberá ser dos cartillas. Esto se llama gráfico o cartilla, ¿sí? Van a encontrar cartilla de Westgard o de control de calidad, en donde lo que se va a dibujar van a ser la media, o sea, el valor medio del analito, que yo voy a estudiar. Por ejemplo, si es que estamos hablando de un control normal de glucemia, por ejemplo, podría ser 90 miligramos de cilitro como valor medio, y después estos que dicen más menos, más 1, más 2, más 3, menos 1, menos 2, menos 3, son desvíos estándares, ¿sí? Que se calculan. Entonces, este valor, que es esta recta, punteada, indica la media más un desvío estándar. Y este valor, la media menos un desvío estándar. Y así se construye el gráfico, ¿sí? Fíjense que la media más 2, la media más 3, y así sucesivamente, ¿sí? Y entonces ahora vamos a ver dónde cae nuestro valor en el día de hoy, por ejemplo, ¿sí? Cuando pasamos los controles. Entonces, para eso tenemos esta regla, la 1-2S. Esta regla es la que entonces inicia el análisis de los resultados de los controles siguiendo los protocolos de Westgard, como dice acá. Y por ejemplo, dice que una observación del control excedió los dos límites, o sea, el límite más menos 2S. Fíjense, acá tenemos el control por arriba, ¿sí? Uno de los controles, el control alto o el control bajo, pasó la media más menos dos desvíos estándar. Es decir, por ejemplo, si es que, un ejemplo, si el control, vamos a hacer fácil porque si no se complica con los números. Si el control, el valor medio es 90 y la media, perdón, y el desvío estándar es 0,5 o 5, vamos a poner 5. La media, el desvío estándar es 5. Entonces, un desvío estándar sería 95, dos desvíos estándar sería 100 y tres desvíos estándares serían 105. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, que este control tiene un valor de, en realidad, 95, 103, por ejemplo. ¿Sí? Me dio un valor de 103. Entonces, fíjense, este valor excedió el valor de la media más menos dos desvíos estándares, porque se fue dos desvíos estándares por arriba en este caso, ¿sí? Y en este caso, si es que es un solo control el que se va, es una señal de alarma. ¿Se entiende? ¿Se comprende esto? Porque para la gente que nunca vio, sobre todo, ¿eh? Lo mismo pasa si es que la media cae por debajo, ¿sí? De dos desvíos estándar. Pongamos acá, por ejemplo, ¿sí? Si 90, si esto sería 90, esto sería entonces 85, esto sería 80. Y por ejemplo, la media entró en 78, ¿sí? 78, entró por acá. Entonces, mi control se fue por debajo de la media menos dos desvíos estándares. ¿Sí? ¿Está bien? Y como habíamos visto nosotros, que en la media más menos dos desvíos estándares entran el 95,5% de los datos, estadísticamente entonces nosotros vamos a tomar un valor límite como la media más menos dos desvíos estándares. Si va por arriba o por abajo de ese valor,
entonces el resultado queda por fuera, ¿sí? Y entonces el resultado viola la regla 1-2S, ¿sí? 1 porque hay un solo control, un solo dato, que se fue por arriba o por abajo del valor 2S. Y 2S recuerdan que es dos desvíos estándares, ¿sí? Recuerden que la media y el desvío estándar son valores estadísticos que se sacan, ¿sí?, con cálculos, con hacer varias determinaciones, con medir varias veces ese control de calidad, ¿sí? Y hacer el cálculo. Calculan la media y calculan el desvío estándar. ¿Se entiende eso? Sí. Ah, vos, Carolina, hiciste la práctica con esto, ¿no? Yo sí, yo vi Ah, esto. bueno, está Yo bien. vi. Yo vi todo esto. No, Pero bueno, tengo que repasar igual, pero sí lo pero hice, hiciste lo la vi. práctica. Claro, yo ya probé las prácticas que Ah, hice está con bien, usted. está bien. Bueno, me acordé ahora. Hicimos lo de los controles. Bueno, acá están las reglas de Westgard entonces. Fíjense. Valores obtenidos de dos controles, porque recuerden ustedes que se realizan dos controles, por lo menos, uno alto y uno normal. eh, Mejor si se hacen tres, uno bajo, uno normal y uno alto. Y fíjense cómo se sigue la secuencia. Tenemos eh, primero la regla 1-2S como vimos, ¿sí? Entonces, eh, si es que no se pasa la regla 1-2S, entonces, fíjense, se valida la serie o la serie está bajo control, ¿sí? Si es que se viola esta regla, hay que ver qué pasó, ¿sí? Entonces se sigue con la siguiente regla, que es la 1-3S, ¿sí? Después de la regla 1-3S viene la regla 2-2S, porque hay que ver para dónde se fue este control. Fíjense que siempre hablando de un solo control, ¿sí? Si también se viola esta, hay que ver qué pasó con el control 2. Entonces ver si es que en realidad no tenemos una regla violada que es la 2-2S, que ahora vamos a ver en qué consiste. Si tenemos esto, fíjense que tanto si tenemos esta que se fue mucho, o tenemos dos 2S, fíjense que acá hay uno 2S, dos 2S quiere decir que los dos controles se fueron por arriba o por debajo de la media más o menos dos desvíos estándares, o si es que tenemos R4S o 41S o 10X, con cualquiera de estas reglas, la serie se rechaza, ¿sí? Entonces no se pueden informar los resultados, no se puede proceder a la corrida analítica porque hay un problema en el sistema analítico que no permite pasar los controles, ¿sí? Los controles se van de la media más o menos dos desvíos estándares, ¿sí? Veamos la regla 1-3S. Es muy simple. Si entendimos la 2S, la 1-2S, vamos a entender la 1-3S. Quiere decir que uno de los controles se fue por debajo o por encima de la media más o menos, más o menos tres desvíos estándares, ¿sí? Fíjense que dice que si el valor del control, además de violar la regla 1-2S, como en este caso, por ejemplo, a su vez también viola la regla 1-3S, porque se fue, ¿sí?, por debajo de la media menos tres desvíos estándares. Entonces, en este caso, no entiendo. Entonces, perdón que yo me perdí. Bueno, si el valor del control, además de violar la regla 1-2S, sobrepasa el límite 3S, o es un error tal que no se puede informar los resultados de los pacientes y se rechaza la corrida. Fíjense que acá se rechaza. Anteriormente, en la otra, lo que teníamos era, si uno solo de los controles sobrepasa 2S, ¿sí?, ya sea para arriba o por abajo, entonces es una señal de alarma, ¿sí? Pero si los dos controles sobrepasan esa señal de 2S, entonces se rechaza la corrida.
Lo mismo que si uno de los controles, cualquiera sea, sobrepasa esta regla 1.3s, ¿sí? ¿Está bien? Si viola esta regla, entonces también se anula la corrida. Hay que ver qué pasó con el sistema analítico antes de procesar las muestras. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la posibilidad de informar algo erróneo, justamente, porque fíjense que este resultado cayó por debajo, por debajo de la media más o menos 3 desvíos estándares, que incluyen al 99% de los datos, aproximadamente. ¿Qué pasa con esta regla que dice la 2.2s? Fíjense que consecutivamente dos resultados del mismo control exceden la media más dos desvíos estándares en este caso, ¿sí? Fíjense entonces que dice que dos medidas del mismo control en corridas consecutivas, o sea, de días seguidos, porque estos recuerden que se corren todos los días, ¿sí? Entonces este puede ser el día de ayer y este es el día de hoy, entonces vemos esta situación, que se viola la regla 2.2s, ¿está bien? O fíjense, medidas de diferentes controles en la misma corrida, es decir, los dos para un lado, los dos para el otro lado, ¿sí? Pero excedidos los niveles 2S, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, que tenemos esta situación, pero para los dos controles, ¿sí? Si es para uno solo de los controles, es una situación de alarma. Pero si es que ocurre este problema para los dos controles, no se puede aceptar la corrida, se rechaza la corrida, ¿sí? Entonces podemos tener que para los dos controles se vaya para el mismo lado, para otro lado, 2S, se rechaza la corrida, o consecutivamente, 2 días seguidos, el mismo control se vaya para el mismo lado, dos desvíos estándares, ¿sí? Supere los dos desvíos estándares. En ambas situaciones se rechaza la corrida. ¿Se entiende eso? Yo sigo, ¿eh? Si se entiende. La regla 4S tiene que ver con, fíjense, que en 2 días sucesivos, fíjense que va a pasar de que pasamos de un, una regla violada de, fíjense, 1.2S, pero con signo negativo, o sea, tenemos que el valor excedió los dos desvíos estándares por debajo de la media, y al otro día, fíjense que el mismo valor excedió ahora los dos desvíos estándares, pero por encima de la media, ¿sí? Entonces esta diferencia es la que se dice 4S, ¿sí? Porque tenemos dos para abajo y dos para arriba, en cuanto a los desvíos estándares, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos la regla entonces 4S. Y dice que la diferencia entre los valores consecutivos de un control exceden el valor de 4S, ¿sí? Entonces acá también se rechaza la muestra. La corrida analítica, digo, o los controles. Fíjense que pasamos de -4, de -2 a +2. ¿Sí? Profe, o sea que siempre tenés que llevar un control de lo que pasó el día anterior también, o te aparece todo junto. No, siempre te va a aparecer vos largas tu control y tenés que incluir ese valor en el resto de la carta de control. Porque esto es una carta de control que muchas veces las tienen incorporados los equipos. Entonces vos lo que vas a hacer para ver si es que los controles pasaron bien y si el sistema analítico está funcionando bien, es evaluar justamente esto, la carta de control, ¿sí? Entonces vos vas a ver cómo se está comportando tu sistema analítico, ¿sí? Obviamente tenés que evaluar tu punto y cómo se viene comportando los días anteriores siempre, ¿sí? Para detectar los errores. ¿Está bien? Sí. Y si supongamos que llega a pasar eso, o sea, se rechaza y que se revisa todo de vuelta el Claro, control claro, y tenés se que empieza ver, de vuelta. sí, tenés que evaluar dónde está el problema. Tenés que evaluar si es que, por ejemplo, no tenés que calibrar el aparato para ese analito, ¿no? Porque recordad que se hace cada uno de estas cartas, se hacen para cada analito y dentro de cada analito para cada tipo de control. Si tenés dos controles para cada analito,
y tenés 10 analitos, vas a tener 20 de estas cartas. ¿Sí? Ujú. Igual esto se revisa Y rápido. generalmente sí, claro, que el primero es el que explicó primero es el que no se rechaza, el único Claro, es hasta una ahora. situación de alarma. Suponga, claro, entonces a partir de ahí seguramente se presenten algunos de estos problemas en adelante, Claro. o puede que no, Entonces, que vos quede como ves la alarma, 1. digamos. En función de la 1, si es que en un solo control ocurrió esto, vos aceptás, ¿sí?, la corrida. Empezás a procesar los pacientes. Pero ojo, vamos a ver qué pasa mañana, ¿sí? ¿Entendés? Si mañana vuelve a ocurrir lo Sí, mismo, sí, sí. Sí. estamos en cualquiera de estas situaciones. Por ejemplo, podemos estar en esta situación y acá ya rechazás la corrida, Ujú. ¿sí? O, Sí, sí, obviamente, ahí entendí. tener en cuenta qué pasó con el otro control. Si el otro control violó también esta regla, ya se rechaza la corrida, ¿sí? Porque los dos controles no pasaron. Esto es esto, sí. Fíjense esta regla, dice regla 4.1s. Fíjense que acá tenemos eh, los valores del analito que siempre están por debajo o por encima de un desvío estándar, para arriba o para abajo, ¿sí? Se comportan de esta manera. Fíjense entonces, cuando determinaciones sucesivas del control exceden el mismo nivel 1S, ya sea para arriba o por abajo, pero siempre dentro de la región aceptable de más o menos 2 desvíos estándares, hay presencia de un error sistemático. Siempre cuando ustedes vean que el analito está todo por arriba o todo por abajo de la media, entonces esos piensen que es un error sistemático, porque se va repitiendo a lo largo del tiempo. Mientras que un error aleatorio, ¿cómo lo veríamos en la carta de Weber? Como que se va moviendo así. Un día para arriba, otro día para abajo, otro día para arriba, otro día para abajo. Eso sería un error aleatorio, ¿sí? ¿Y cómo debería ser el comportamiento normal del analito? En torno a la media y sin pasar los 2 desvíos estándares, tendría que ser esto, ¿sí? Ese sería el comportamiento normal. Ni por arriba, todo por arriba, ni todo por abajo de la media, porque ahí estaríamos viendo un error sistemático en el aparato de medida, digamos, ¿sí? Y si vemos este comportamiento tan abrupto en donde traspasa los 3 desvíos estándares, obviamente, además de detener la corrida, ya sabemos que es un error de tipo aleatorio. Y este comportamiento así es un error sistemático. ¿Se entiende la diferencia? Porque siempre está, recuerden que el error sistemático siempre tenía el mismo valor, el mismo signo, ¿sí? Entonces siempre estaba para el mismo lado, mientras que el error aleatorio podía tener cualquier signo, era impredecible. Entonces, para eso me sirve esto, para detectar qué tipo de error se está cometiendo en el aparato. ¿Está bien? Obviamente esto se llega con... Ustedes van a ver que en la práctica, ¿por qué les explico esto? Muchas veces, hoy en día está mal hecho esto de que los técnicos lleguen al laboratorio primero y pongan a punto los equipos. Entonces, van a ver que se van a encontrar con estas situaciones, en donde ustedes van a llegar al laboratorio y van a tener que poner a punto el equipo para que mientras esto está ocurriendo, hay lugares en donde se están haciendo extracciones y las muestras lleguen rápidamente para que cuando el bioquímico llegue, se validen los resultados simplemente. Yo no estoy de acuerdo mucho con esto porque el bioquímico debe estar desde el principio hasta el final, obviamente, y analizando estas cartas de control. Pero muchas veces a ustedes les va a tocar analizar estas cosas y ver si es que aceptan o no aceptan empezar a procesar las muestras. Ya les digo, no es obligación de ustedes hacer esto, pero hay muchos lugares en donde esto ocurre, bueno, en el sistema público. Entonces, por eso tienen que conocer un poquito estas reglas para ver si es que aceptan o no aceptan los controles una vez que pasan. Lo primero que hacen ustedes cuando llegan, por ejemplo, piensan que están encargados de un sector de química clínica junto con un bioquímico y un conjunto de técnicos, ¿no? Entonces, a uno de ustedes les toca
Poner a punto el aparato. ¿Qué significa poner a punto el aparato? Bueno, llegar, hacer el mantenimiento adecuado del aparato, después cargar los reactivos, ¿sí? Todo para que cuando lleguen las muestras se procese todo de forma adecuada y no necesite nada en el medio del aparato. Colocar los insumos si necesita, agua destilada, cubetas o lo que sea, todo tener preparado. Y después pasar los controles, ¿sí? Y muchas veces hasta ver si los controles han pasado bien. Es decir, evaluar estas cartas de control. Ver si no se pasaron los 2 desvíos estándares o los 3 desvíos estándares. Muchas veces miran, ¿sí? Ustedes tienen que aprender a mirar estas cartas, ¿sí? Porque después, inmediatamente, atrás de ustedes vienen las muestras. Atrás de que pasaron los controles ya están las muestras centrifugándose de los pacientes. Y entonces, ¿hay que ponerlas o no ponerlas? ¿Sí? Y muchas veces, si es que esperamos a que otra persona llegue, nos demoramos y perdemos tiempo, ¿sí? Entonces, es importante ir conociendo estas reglas para ver si es que se pueden validar o no las corridas. Y si un equipo se descalibra en el curso del día, ¿puede pasar eso? Podría pasar, sí, Si esto obviamente, se hace puede pasar. solamente Y al entonces principio. ahí te das cuenta por los resultados, ¿sí? Ahí te das cuenta porque los resultados son todos discordantes en los pacientes. Entonces ahí detenemos todo, porque puede llegar a pasar, no debería pasar, pero si pasa, detenemos todo, porque, a ver, pudo haber chupado un coágulo, un coágulo de fibrina que se centrifugó mal, el tubo, tapó la aguja y sanamos, ¿sí? Y catástrofe, porque detenemos todo el trabajo del día y o nos tenemos que quedar hasta más tarde, o hay que guardar todos los sueritos y seguir procesando la clase, es decir, al otro día, dependiendo del analito. Ustedes saben que hay analitos que se pueden guardar, otros que no, ¿sí? Pero pasan en el medio, o la aguja se traba, o la aguja se dobla, pueden pasar un montón de cosas en el medio. Y ahí hay que llamar al servicio técnico, el servicio técnico tiene que venir, hay que después reemplazar lo que hay que reemplazar y después hay que controlar nuevamente, y una vez que se controló, se sigue procesando, o no. ¿Sí? En el medio puede pasar un montón de cosas, pero la idea es que el sistema analítico permanezca estable, ¿sí? Una vez que se pasó el control. ¿Sí? Y se lo vuelve a controlar con estas cartas, digamos. Siempre, siempre cuando se hace una modificación en el sistema analítico, y esto incluye, recuerden, los calibradores, los reactivos, se controla. Siempre que se calibra, se controla. ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, fíjense esta, la regla 10X, dice, 10 o más determinaciones de un mismo nivel de control, o sea, el control alto, el control normal, se ubican en un mismo lado, ¿sí? Fíjense, y es un error sistemático, se ubican de un mismo lado de la media, ¿sí? Para arriba, por abajo. Y fíjense que hablamos de un error de tipo sistemático, como dijimos hace un ratito, y puede ser un rechazo o alarma. Yo he visto, ¿sí? Cartas de control de distintos analitos con todos para este lado, ¿sí? Entonces, muchas veces se sigue trabajando igual, por eso dice alarma o rechazo, ¿sí? Hay que ver qué está pasando con el segundo control, en estos casos. Si ocurre lo mismo, se rechaza. Y si no, es una señal de alarma, pero esta señal de alarma se tiene que parar en algún momento. Hay que detenerse y ver por qué está ocurriendo esto. ¿Sí? Bueno, entonces de esta manera se trabaja con todos los equipos en bioquímica clínica. No solamente con el de química, sino también con el de mato, con el de coágulo, con cualquier equipo se pasan controles. Para todas las determinaciones nosotros tenemos que pasar controles y asegurarnos de que esto funcione bien. Esto lo vamos a pasar. Esto también. Esto ya lo vimos, el error aleatorio total, el error total analítico, que era la suma, recuerdan, del error sistemático más el error aleatorio. Esto lo vamos a pasar. Bueno, fijémonos.
Para terminar vamos a ver esto que dice buenos hábitos y malos hábitos. En cuanto a control de calidad interno, dice inspeccionar la carta de control o reglas violadas para determinar el tipo de error, siempre, todos los días. Relacionar el tipo de error y las causas potenciales, ¿sí? A ver, ¿por qué pudo haber pasado que no pasó el nivel 2? ¿Sí? Porque justo cambié el reactivo y hubo un problema, y quizás puse mal los reactivos, porque ustedes recordarán que hay reactivos que son, que tienen dos componentes, uno es un buffer y el otro es un sustrato, por ejemplo, para las enzimas. Capaz me equivoqué y puse al revés, por ejemplo. Considerar factores comunes que pueden llegar a alterar más de un analito, porque piensen esto, tenemos una situación en donde, les planteo esto, tenemos para la glucosa, no pasó el control 1 ni el control 2. ¿Cuál es el problema? ¿El control? El resto de los analitos pasaron bien, los dos niveles. ¿Ustedes se preguntarán si el control es el problema? ¿Me entienden la pregunta? Sí, o sea, no tiene que ver con alitos pasaron bien, lo creo yo. A ver si es que se entiende. Yo tengo el control de la glucosa para el control 1 y el 2 que no pasaron, pero el resto de todas las determinaciones sí pasaron sus controles 1 y 2. Es decir, proteínas, creatinina, urea, etc. Yo pensaría que el problema es el control o el problema es algo propio del analito, ya sea los reactivos o lo que sea. ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Martínez, ¿qué piensa? No, no sé si entendí la pregunta, profe. Yo tengo que la glucemia no pasó el control 1 ni el control 2. ¿Sí? Sí. Pero el resto de los analitos que estoy evaluando con estos controles de calidad sí pasaron bien. Entonces yo en mi cabeza, Entonces ¿qué el me problema es en pregunto? el... Yo en mi cabeza me pregunto, ¿será el control el problema? ¿El control con sus dos niveles? ¿O será algo correspondiente a la glucemia solamente? Yo creo que será algo correspondiente a la glucemia, a la muestra No, o la muestra no, reactivo para porque la la... muestra es el control. Claro. Entonces algo con respecto a la glucemia. Claro. Entonces, ¿qué buscaría? ¿Qué miraría? ¿Qué pensaría yo primero? Los reactivos, ¿están bien colocados los reactivos? Claro. ¿Use reactivo? ¿Estará, el reactivo habrá cambiado de lote y yo no calibré? ¿Estará calibrada la glucemia? ¿Se me fue de Claro, rango eso la te iba a decir calibración? reactivo, sí. Claro, eso pensaría. ¿No pensaría, el control estará bien? ¿Estará bien reconstituidos los controles? No, porque el resto de los parámetros pasaron bien. ¿Se entiende? Ahora, si yo me encuentro con que para un determinado control, por ejemplo el nivel 1, todos los analitos, ninguno pasó, entonces pienso en el control. ¿Se entiende? El problema Claro, sí. seguramente es el control de calidad. ¿Está mal reconstituido o hay algún problema con ese control? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Relacionar en las causas con cambios más recientes. Por ejemplo, algún cambio que se hizo en el sistema analítico, cambio de la lámpara, cambio de cubetas, cambio de lo que sea. ¿Sí? Entonces relacionar con eso. Quizás hubo un problema que afectó al sistema analítico y no se restableció bien y por eso me está tirando este error en los controles. Verificar solución y documentar. Siempre tiene que estar escrito todo cuando eh, ocurre algún problema, ¿sí? ¿Qué cosas se hizo? ¿Qué cambios se hicieron? Diseñar un plan para cada test, cómo proceder, qué hacer, qué es lo que primero hay que mirar, y después planificar el sistema de control de calidad, interno en este caso, para asegurarnos que su comportamiento sea y siga siendo estable en función del tiempo. Todo porque nosotros vamos a correr pacientes y se supone que en el medio entendemos que el sistema analítico se comporta de manera estable.
¿Cuáles son los malos hábitos? Repetir el control sin buscar la causa del error. Es decir, paso los controles, pasaron mal, vuelvo a repetir rápidamente. No, primero pensar qué pudo haber pasado y después, en función de eso, ver si es que vuelvo a pasar el control o tengo que hacer alguna cosa antes de volverlos a pasar. ¿Se entiende? Repetir con otro vial, eso también es algo medio raro. ¿Sí? Entonces, a ver, no pasaron los controles, descongelo otra alícuota de control y lo vuelvo a pasar. No, porque si están todos reconstituidos de la misma forma, ¿sí? También no va a volver a pasar quizás, porque quizás el problema no es el control, ¿sí? No registrar acciones tomadas ante valores fuera de rango, eso es importante que hay que hacerlo, como decía anteriormente. Trabajar con desvíos estándares muy amplios. Este es un error que siempre se comete. No trabajar con los desvíos estándares que trae el inserto del fabricante. Cada laboratorio debe establecer sus propios valores de media y desvío estándar. Y utilizar las mismas reglas de control para todos los tests, eso tampoco se puede hacer. Hay tests que necesitan de otros tipos de reglas o conjuntos de reglas de Wessler. ¿Está bien? Acá tenemos acciones correctivas. Identificar el problema, analizar los datos del control de la serie rechazada, o sea, en este caso sería del analito que se rechazó, y de anteriores, y pueden informar sobre la naturaleza del error, o sea, la tendencia, como decíamos anteriormente. ¿Cómo viene comportándose ese control de calidad? ¿Está todo por arriba o todo por abajo de la media? Entonces estaríamos hablando de un error sistemático. O se está yendo constantemente para arriba y para abajo, entonces estaríamos hablando de un error aleatorio, ¿sí? No repetir la serie hasta no haber identificado y corregido la causa que está alterando al sistema analítico. ¿Sí? O sea, no repetir controles sin saber por qué. Y fíjense, ¿todos los analistas poseen ese error? Eso es lo que yo les preguntaba anteriormente. ¿Todos tienen el mismo error? Entonces, un problema en el control. ¿Uno solo tiene el error? Y bueno, entonces es un problema del analito. ¿Qué hice con el analito? Con el analito. ¿Le cargué reactivo de un lote distinto y no calibré? ¿O le cargué reactivo y cargué mal? ¿O qué pasó? ¿O el reactivo está... muchas veces los reactivos no perduran mucho en el tiempo, porque recuerden ustedes que, no sé si les conté, pero o alguien les habrá contado que para la parte de reactivo, el autoanalizador tiene como una heladera que conserva los reactivos, ¿sí? Porque muchas veces los reactivos quedan en el equipo, ¿sí? Quedan ahí, hasta el otro día nosotros volvemos, prendemos el equipo y empezamos a trabajar de nuevo. Mientras tanto, los reactivos tienen que estar a una temperatura adecuada para que sean estables, ¿sí? Muchas veces, incluso en esas situaciones, los reactivos no son estables, ¿sí? Entonces, cuando venimos al otro día, generalmente tenemos que tirar todo el contenedor, todo el líquido que tiene ese contenedor, justamente porque los reactivos ya no son estables, y cargar nuevamente. Pasa mucho con algunos analitos, por ejemplo con el magnesio. Entonces tener en cuenta eso, ¿sí? Si es que el analito no pasó el control, y bueno, ver el reactivo. Quizás el reactivo ya haya caducado, ¿sí? Ya no sea estable, y entonces hay que cargar nuevo reactivo. ¿Sí? Pero hay que ir pensando distintas situaciones. Revisión del material de control, si es que todos los analitos no pasaron, entonces el problema es el control de calidad, entonces seguramente tendremos que reconstituir un nuevo control de ese nivel. Revisión de las calibraciones, ¿están calibrados, no están calibrados los analitos? Y si no, descongelo un calibrador y calibro previo a pasar nuevamente el control, que no pasó, ¿sí? O si hay un lote nuevo, obviamente recuerden que hay que calibrar de reactivo. Revisión de reactivos e instrumentos, que ya les conté hace un ratito. Los mantenimientos se realizaron correctamente, tiene que haber un registro de los mantenimientos. Hay equipos que tienen registros de los mantenimientos y hay equipos que les van pidiendo paulatinamente
mantenimientos y no les deja avanzar si es que no se los realiza previamente. Hay otros equipos que no. Entonces, ojo con eso. Los mantenimientos están realizados previos a pasar los controles o no se realizaron hace rato y por eso vienen mal los controles de calidad. Revisión de reactivos e insumos del instrumento, ¿sí? Necesita cubeta, necesita agua destilada. ¿El agua es de buena calidad o no? ¿Sí? ¿De dónde viene esa agua que estamos suministrando al equipo? Los buffers, ¿sí? Que se necesitan, las soluciones de lavado. Otra cosa interesante, hay sistemas analíticos de química clínica que tienen sus cubetas propias. No sé si ustedes, primer año del año pasado, ustedes cuando fueron al laboratorio, ustedes fueron al laboratorio, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, fuimos. ¿Y vieron el espectrofotómetro? ¿Les mostró Adriana? No, No, espectrofotómetro recién vimos este año. Pero no lo vieron. no Bueno, lo vimos. pero un dibujo, ¿vieron algo? No. Ay, ¿cómo entonces? Bueno, no importa. Bueno, el espectrofotómetro es un instrumento en donde, ahora en un rato vamos a comenzar a hablar de eso, en donde se realizan las mayores cantidades de reacciones de química clínica, si no es que todas. Y está dado por un sistema óptico muy importante que atraviesa una luz que atraviesa una cubeta. Imagínense una cubeta de plástico. Después vamos a ver la fotito. En donde se coloca la muestra, ¿sí? Que es un depósito de muestras simplemente. Entonces, que se llaman cubetas, simplemente. Estas cubetas pueden ser, dependiendo de qué haz de luz incida sobre la muestra, pueden ser de cuarzo, si es que estamos hablando de UV visible, pero de UV sobre todo, ultravioleta, o puede ser de vidrio plástico, ¿sí? Que son las más baratas y comunes. Algunos equipos tienen sus cubetas propias y ellos constantemente las están lavando. Y para lavar las cubetas necesitan soluciones de lavado, ¿sí? Entonces, es importante en darle al equipo, entregarle estas soluciones de lavado para que puedan lavar correctamente sus cubetas. Porque si las cubetas se ensucian y no se pueden lavar correctamente, entonces hay alteraciones en los valores, ¿sí? Tanto de los resultados de los pacientes como de los controles de calidad, obviamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso hay que permitirle al equipo o entregarle para las soluciones de lavado para que puedan lavar correctamente sus cubetas. Después, en un ratito, les voy a mostrar alguna cubeta en la otra clase. Hay otros equipos que ustedes necesitan que ustedes les den las cubetas, ¿sí? Que son cubetas de plástico, que son descartables, que el sistema las utiliza y las descartan, ¿sí? Muchos ya no se ven ese tipo de equipos hoy en día. Cada equipo hoy en día tiene sus cubetas propias y las lava constantemente. Entonces, ojo que las soluciones de lavado de las cubetas entonces son un punto importante para mantener correctamente al sistema analítico. Por eso hablamos de reactivos, insumos, etc. Reevaluar la media y el desvío estándar, ¿sí? Ver entonces si esa media se ajusta a la población de trabajo que uno está teniendo. Por eso dice que lo correcto es que cada sistema, cada laboratorio obtenga su propia media y su propio desvío estándar. Bueno, ¿por qué debemos realizar un control de calidad? Fíjense, para asegurar que el método se desempeñe en condiciones estables en función del tiempo, para asegurar que el método sea competente, para liberar resultados, porque si no, no se pueden liberar resultados, si es que los controles de calidad no han pasado bien, para advertir sobre cambios en el desempeño, ¿sí?, del método, y para corregir errores. Para eso se pasan los controles internos de la calidad. Estamos viendo internos, pero recuerden que hay internos y externos. Bueno,
Nada más. Bueno, este es un librito muy interesante si quieren leerlo. Se los pueden bajar de internet. Hasta acá, control de calidad. Vamos a ver ahora. Un poquito de química clínica. Ustedes vieron física, ¿no? ¿Vieron ley del... Ya hablamos de esto, sí, vieron un poquito del Amber-Ibir y demás, ¿verdad? Me habían dicho que sí. Sí, algo así. Analía, vimos. Con Analía, está bien. Vamos a pasar algunas cosas de acá porque esta es una clase vieja y vamos a ir pasando algunas cosas porque era para cuando teníamos mucho tiempo. Ahora vamos a ir a lo conciso y lo importante. Bueno, primero saber que la naturaleza de la luz, ustedes saben que la naturaleza de la luz tiene dos tipos de naturaleza en realidad, valga la redundancia, ondulatoria y particular. Fíjense que nosotros vamos a hablar de forma ondulatoria, por eso hay una teoría ondulatoria de la luz, que dice que es una onda electromagnética que se mueve en el vacío, a diferencia del sonido, ¿no? Que el sonido se mueve en el aire, o sea, necesita materia, vibración de la materia. Se produce por vibración en algún lugar del espacio, ¿sí? De las propiedades eléctricas y magnéticas de la materia, no necesita ningún medio para propagarse. Por eso la luz llega a nosotros atravesando el vacío del espacio, ¿sí? La luz del sol, digo, ¿no? Pasemos. La luz Profe, presenta, perdón, ¿no está compartiendo pantalla o a mí no me aparece? No sé si soy yo. no estoy compartiendo, me parece. Ahí sí. Ahí se ve, ¿no? Ahí, ahora sí. Bien, la luz presenta una naturaleza compleja. Depende de cómo la observamos, se manifiesta como una onda o como una partícula, que era lo que yo les decía anteriormente, ¿sí? Voy a hacer, por eso dice que tenemos una teoría como dualidad onda-partícula. Puede comportarse como onda o como partícula. Nosotros la vamos a ver como onda, fundamentalmente, como una onda electromagnética. Bueno, estos dos estados no se excluyen, sino que son complementarios. Sin embargo, para tener un estudio claro y conciso de su naturaleza y aplicación, vamos a utilizar el modelo ondulatorio, lo que yo les dije hace un ratito. Acá tenemos entonces la onda, como no vamos a hablar grandes cosas, esto es onda electromagnética, el sonido, que también es otro tipo de onda, pero que se desplaza, no se puede desplazar en el vacío, ¿sí? Porque necesita partículas que lo puedan desplazar. Un poquito sobre la naturaleza de la luz blanca que se puede descomponer con un prisma en distintos colores que forman el espectro. Fíjense que vamos en el espectro del visible desde 400 a 750 nanómetros, ¿sí? Longitud de onda y frecuencia. Fíjense, este es el comportamiento ondulatorio de la luz, ¿sí? En donde tenemos una zona que se llama cresta y otra zona que se llama valle, ¿sí? De lo que sería la onda electromagnética, ¿sí? Y vamos a definir frecuencia y longitud de onda. La longitud de onda tiene que ver con la longitud de un ciclo, ¿sí? Un ciclo es esto en una onda, ¿sí? Esto es un ciclo. Entonces, esta es la longitud de la onda y se la define como lambda, como ven acá, ¿sí? Esperen a ver. Esto es la longitud de onda. Y la frecuencia se define como la cantidad de ciclos, es decir, la cantidad de veces que esto pasa por un punto en un determinado tiempo. Eso es frecuencia, ¿sí?
Entonces, fíjense, acá tenemos distintas ondas. Estas tienen mayores longitudes de onda, las ven, las rojas, las naranjas, las verdes, las azules y las violetas tienen la menor longitud de onda. ¿Por qué? Porque la longitud de onda es justamente, ¿sí?, la longitud de todo un ciclo de la onda, ¿sí? O el intervalo entre dos crestas o dos valles sucesivos, ¿sí? Entre esto y esto, o entre esto y esto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Entonces, como vemos acá, fíjense que, si ustedes, acá podemos sacar una conclusión. A mayor longitud de onda, ¿cómo será la frecuencia? Menor. Menor, ¿sí? Porque obviamente la frecuencia tiene que ver con la cantidad de ciclos de la onda que pasa por un punto en un determinado intervalo de tiempo. Si la onda es más ancha, menor cantidad de ciclos van a pasar por ese punto en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces fíjense acá un poquito más en detalle, pero no nos vamos a quedar mucho, que la onda tiene entonces un campo eléctrico y un campo magnético, ¿sí? Que son perpendiculares uno con respecto del otro, ¿sí? Un campo eléctrico y un campo magnético. Y se define la frecuencia, ¿sí?, como 1 sobre t, que t sería el periodo de la onda. Esperen porque se me va a terminar la batería. Y fíjense esta fórmula. Esta fórmula me está mostrando de que cómo es la relación entre la frecuencia y la longitud de onda, inversamente proporcional. Cuando aumenta la longitud de onda, la frecuencia disminuye, y cuando la frecuencia aumenta es porque la longitud de onda disminuye. ¿Sí? Que eso es lo que tenemos que tener en cuenta por ahora. ¿Qué es lo que vemos por acá siempre? Pero acá, este sería la frecuencia, ¿sí? La frecuencia es inversamente proporcional. Acá esto es mu, en realidad. Frecuencia se define como mu, acá no lo tenemos, ¿sí? Acá dice velocidad, acá estamos hablando de la velocidad, que sería la velocidad, por ejemplo, de la luz, ¿sí? Si es que fuera de la luz sería c directamente. Entonces la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda, ¿sí? Y si fuera c, acá estaría c, entonces es lo mismo, ¿sí? Esto sería la frecuencia, ¿está bien? Entonces el comportamiento inverso entre la longitud de onda y la frecuencia. Acá tenemos el espectro electromagnético, en donde fíjense que acá tenemos zonas de mínimas longitudes de onda, o sea, pequeñas longitudes de onda y alta frecuencia, y acá tenemos zonas de altas, grandes longitudes de onda y bajas frecuencias, ¿sí? Y entonces vemos dos cosas, que el visible está acá, fíjense que es esta pequeña región, simplemente que va entre 400 y 700 nanómetros, en donde 400 sería para el área violeta, y después tenemos el ultravioleta, que tiene una longitud de onda más pequeña y una frecuencia mayor, y después tenemos a 700 nanómetros el rojo, y después del rojo tenemos el infrarrojo, que tiene una longitud de onda más grande y una frecuencia más pequeña, ¿sí? Y después tenemos otras que no nos interesan, fíjense, rayos X, rayos gamma, mayores frecuencias, y menores frecuencias, bueno, tenemos microondas, ondas de radio, etc. Nosotros nos vamos a quedar con el visible, y después del visible el ultravioleta, y el infrarrojo no lo vamos a utilizar casi, pero hay métodos que utilizan el infrarrojo. Bueno, y tenemos dos tipos de espectroscopía, como vamos a ver. La espectroscopía de absorción, en las regiones ultravioleta y visible del espectro electromagnético, es posiblemente la más utilizada en la práctica de análisis cuantitativos de todas las técnicas espectroscópicas.
Vamos a ver por qué se llama de absorción. En realidad porque las sustancias o los cromógenos absorben esa radiación que yo le voy a entregar, de alguna manera, ¿sí? Se basa, acá dice, en la absorción de radiación, ya sea ultravioleta o visible, por el analito, o por la mezcla entre el analito y el reactivo, como consecuencia de lo cual se origina un estado activado que posteriormente se elimina, o sea, elimina este exceso de energía en forma de calor. Fíjense, esperen que voy a ir a un dibujo. No tengo un dibujito, esperen. No tengo. En un momento les voy a mostrar bien. Pero entonces tiene que ver con que la mezcla entre el reactivo y el analito que yo quiero medir absorbe energía. Esa energía, a ver si me lo pueden entender, esa energía que absorbe esa mezcla, la utiliza para realizar transiciones electrónicas, ¿sí? ¿Vieron cuando yo en algún momento seguramente les conté en química que los electrones pasan a niveles excitados y después vuelven al estado fundamental? Cuando vuelven al estado fundamental, liberan la energía que absorbieron inicialmente, ¿sí? Y cuando la liberan, la pueden liberar en forma de calor o en forma de luz, ¿sí? ¿Está bien? Profe, ¿eso tiene que ver con los fotones y el estado basal y todo eso? Claro, sí, sí, sí. Acá, por ejemplo, podés tomar como que estos fotones de energía son, o cuántos de energía son los que vienen de la luz, ¿sí? Si es que este fotón tiene la energía suficiente para generar transiciones de electrones dentro de tu molécula, la molécula lo absorbe, ¿sí? Utiliza esa energía para realizar estas transiciones de electrones, pasan los electrones a niveles superiores o excitados, pero estas transiciones son momentáneos, después vuelven a su nivel basal. Cuando vuelven a su nivel basal, liberan esa energía que han absorbido, ¿sí? ¿Está bien? Y esa Y liberación eso de es lo que energía, medimos nosotros. ¿cómo? No, vos Es- podés medir absorción o podés medir emisión. Entonces hay espectros de absorción y hay espectros de emisión, ¿sí? Vos podés medir cualquiera de las dos cosas. ¿Está bien? Por eso acá dice, sí, la espectrofotometría de absorción en la región de ultravioleta y visible son las más comunes, pero también hay de emisión, ¿sí? Pero que son más costosas, son más, eh, cuestan más caro en realidad, porque se necesitan lámparas más adecuadas y demás. Ahora vamos a ver un ejemplo, creo. Espectros de emisión. Los espectros de emisión generalmente se utilizan mucho para los metales, y dentro de los metales para el plomo, para metales extraños, ¿sí? Muy poco comunes. Estudios así de contaminación, por ejemplo, ¿sí? Que se llaman espectrometría o espectrofotometría de emisión. Nosotros nos vamos a quedar con los de absorción, pero más o menos el fundamento se entendió. Para que se usa, fíjense que después tienen un dibujito en donde, fíjense que como consecuencia de la entrega de energía, estos electrones pasan a niveles energéticos superiores, ¿sí? Fíjense, en el IR, en el visible y en el ultravioleta, según la energía que yo le voy a dar, entonces eh, son las transiciones electrónicas que se van a favorecer, ¿sí? Fíjense que a mayor, en realidad a menor longitud de onda hay mayor energía, ¿sí? Fíjense que acá hay mayor energía en el ultravioleta que en el visible, entonces las transiciones electrónicas van a ser mayores, ¿sí? Y después, cuando vuelven al estado fundamental, estos electrones eliminan esta energía extra que tienen y yo la puedo cuantificar. Se elimina en forma de calor o en forma de luz. Y esa luz que eliminan es una luz a una determinada longitud de onda, ¿sí? Por eso es interesante. Me habla de el átomo que absorbió la energía, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo, fíjense, espectros de absorción y emisión. Acá tenemos la luz, tenemos una rendija que permite entonces la dirección de la luz, el prisma que descompone, y acá tenemos la pantalla, ¿sí? En donde se ven los espectros de emisión de lo que nosotros hemos colocado acá anteriormente, por ejemplo. Acá tienen el gas helio, ¿sí?
Entonces vemos, fíjense, los espectros de emisión se ven líneas, simplemente, a diferencia de los espectros de absorción que se ven bandas. Acá se ven espectros de absorción, fíjense, el espectro de absorción se absorbió una determinada longitud de onda, de un color determinado, ¿sí? Fíjense, se absorbe. Y acá tenemos el espectro de emisión, se emite una luz en una determinada longitud de onda, ¿sí? De algo mucho más excitado a uno basal, ¿sí? Y acá tienen el espectro en forma de banda, ¿sí? Y acá tienen el espectro en forma de rayitas, ¿sí? Más finitas. Y acá tienen el espectro de absorción en forma de bandas. Generalmente esto ocurre porque esto es molecular, absorción molecular, y esto es absorción atómica, por eso es la diferencia entre las líneas y las bandas. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe, algo se entiende. Acá tenemos los espectros de absorción y emisión. Fíjense, tenemos espectros de absorción, se absorbe, y después los espectros en donde se emite, ¿sí? Son distintos y muchas veces se pueden solapar un poquito. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando se absorbe radiación, ¿sí? El átomo las utiliza y después libera esa energía, como yo le decía, a una longitud de onda distinta, que es característica del elemento, justamente, si hablamos de absorción atómica o emisión atómica. Entonces, fíjense que los efectos de absorción y emisión son distintos. El elemento absorbe en una determinada longitud de onda, pero emite en otra distinta. ¿Sí? ¿Está bien? Porque la emisión me va a hablar de las transiciones electrónicas que ocurrieron en la sustancia. Mientras que la absorción me va a hablar de cuál es la energía necesaria para que ocurran estas transiciones electrónicas dentro de la molécula. ¿Sí? Entonces, ambos espectros son distintos. Y yo puedo utilizar el espectro de absorción o puedo utilizar el espectro de emisión. Bien. ¿Qué pasa cuando dice un haz de luz de radiación monocromática? Monocromática quiere decir que tiene un solo color, y eso se relaciona con una sola longitud de onda de la radiación, ¿sí? De una determinada longitud de onda, atraviesa una capa de solución conteniendo una especie de absorbente, algo que absorba. Lo que va a pasar entonces es que, fíjense, yo tengo la luz, que es energía radiante en muchos planos infinitos, que cuando lo coloco en un filtro, antes se usaban filtro, ahora se usan prisma, los equipos utilizan prisma para descomponer la luz, ¿sí? De alguna manera descomponen la luz y direccionan hacia la muestra una sola longitud de onda, de todas las posibles. Esa longitud de onda atraviesa la muestra, esta sería la cubeta o contenedor en donde tenemos la muestra, y va a ocurrir algo. Si es un espectro de absorción, la luz incidente, y esta es la luz emitida, o la luz que sale después de haber atravesado la muestra, ¿sí? Van a ser distintas, porque parte de esta luz incidente va a ser absorbida por la muestra, ¿sí? Y el resto va a salir, y va a llegar a algo que se llama un detector, ¿sí? Eso sería como el fundamento de lo que sería el espectrofotómetro, que ahora lo vamos a ver más en detalle. Fíjense, tenemos, esta sería la cubeta que yo les había dicho, que la van a encontrar así, que puede ser de varios materiales, plástico, vidrio o cuarzo, dependiendo de la naturaleza de la luz incidente. Si fuera ultravioleta va a ser de cuarzo, fundamentalmente. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Tenemos una luz incidente, I0 significa luz incidente, que atraviesa la muestra. La muestra tiene una determinada longitud, L, que sería el paso óptico, se llama, ¿sí? L es el ancho que va a atravesar la luz incidente. Y fíjense, cuando sale,
tenemos una luz transmitida. La luz transmitida es lo que ha quedado de la luz incidente una vez que atravesó la muestra. ¿Por qué es menor, de menor intensidad de color? Porque parte de esa luz incidente ha sido absorbida por la muestra. ¿Me siguen hasta acá? Díganme si me entienden. Si no, no puedo Sí, seguir. sí, profe. Ah, bien. Estamos tratando de llegar a la ley de la Pellegrini. Bueno, se define transmitancia. ¿Sabían, conocen la transmitancia ustedes? Sí, ¿no? Sí, la escuché nombrar. No, vos no tenés que O sea, escuchar es nada más porque sabés qué es. ¿eh? Sí, lo que consigue Ah, traspasar, bueno, está bien. consigue traspasar la muestra, digamos, la luz Entonces, de la radiación. a esta relación entre la luz transmitida y la luz incidente se le llama transmitancia. ¿Sí? Fíjense que se define transmitancia como la fracción de radiación incidente que consigue atravesar la muestra. Fíjense que varía de 0 a 1, pero si tenemos en porcentaje va de 0 a 100. ¿Sí? O sea que ojo cómo lo determinamos a la transmitancia. La transmitancia puede ser de 0 a 1 o, si es que tenemos porcentaje de transmitancia, va de 0 a 100. Fíjense que transmitancia por ciento, y se simboliza con T mayúscula, es igual a la luz transmitida sobre la luz incidente. ¿Qué fracción de la luz incidente fue transmitida? Y si es transmitancia por ciento, es multiplicado por 100. Es decir que, si yo tengo transmitancia por ciento y quiero tener transmitancia, tengo que dividir la transmitancia por ciento por ¿cuánto? Por 100. Profe, y si tengo una transmitancia baja, ¿en qué me influye? En que, o sea, va a atravesar menos la luz, Claro. pero a mí me perjudica en algo. No, son valores distintos que va a tomar dependiendo, ahora vamos a ver, de la concentración de tu muestra. ¿Sí? Porque va a depender de lo que vos coloques acá. ¿Sí? Si absorbe mucho es porque transmite poco. ¿Está bien? Entonces, si vos colocas una solución muy concentrada acá, con mucha cantidad de sustancia que absorbe la luz, ¿qué va a pasar? Tu luz transmitida va a ser poca. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces la transmitancia es poca. Sí. Pero si vos colocas poquita sustancia que absorbe la luz incidente, la transmitancia va a ser alta. ¿Sí? Entonces te puedes armar una escala de transmitancia en función de las concentraciones que vos coloques de soluto ahí. Soluto absorbente, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Igual después se va a ir entendiendo más porque ahora después vamos a hablar de la absorbancia, que es más común que la transmitancia. Fíjense entonces, relación entre la transmitancia y la concentración. A mayores concentraciones, lo que dijimos anteriormente, fíjense que la transmitancia es menor. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la transmitancia es la relación entre la luz transmitida y la luz incidente. Por eso es transmitida sobre incidente. ¿Sí? A mayor cantidad, fíjense, a mayor concentración de mi sustancia absorbente, más absorción hay de la luz incidente y menor transmisión hay. Por lo tanto, la transmitancia disminuye, porque el numerador disminuye. ¿Sí? Y cuando la concentración es menor, hay menor interacción, ¿sí?, de la luz incidente con las sustancias absorbentes, hay menor absorción de la luz, y por lo tanto, la luz transmitida se quiere acercar mucho a la luz incidente en cuanto a la cantidad, ¿sí? Y entonces la transmitancia aumenta. ¿Sí o no? Sí, profe. Si la concentración es alta, obviamente se va a absorber más luz incidente y del otro lado va a pasar, o sea, va a pasar menos luz.
menos radiación. Sí. ¿Todos entienden? Sí. ¿Puedo seguir? Bueno, hablemos entonces, ya que se entendió esto, de absorbancia. ¿Qué es la absorbancia? ¿Qué hora es? Son y media ya. La absorbancia es un parámetro de mayor utilidad en la práctica, sobre todo en la práctica clínica, y se define como, fíjense, A de absorbancia, y nuevamente tenemos el dibujito, que es el menos logaritmo de base 10 de la transmitancia. Es decir, que dada la transmitancia puedo tener la absorbancia calculando el logaritmo simplemente. ¿Sí? Lo que es lo mismo decir que es el menos logaritmo de base 10 de la luz incidente, perdón, de la luz transmitida sobre la luz incidente. ¿Sí? Lo que es lo mismo decir, por propiedad de los logaritmos, que es el logaritmo positivo de la luz incidente sobre la transmitida, o sea, la inversa de esto, ¿verdad? Eso creo que lo tienen que entender por matemática. Si yo saco este menos, para que esta igualdad ocurra, tengo que invertir esto. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Acá tenemos la relación entre la absorbancia y la transmitancia. Estas cosas tienen que quedar claras, porque después vamos a hacer problemas, ¿eh? Y si es que no entienden esto, los problemas van a ser difíciles de comprender. Cuando tengan que pasar de transmitancia a absorbancia o de absorbancia a transmitancia. Por eso me voy despacio en estos temas y quiero que se comprendan. Fíjense acá. Relaciones entre la absorbancia y la transmitancia o relaciones entre la absorbancia y la concentración. Fíjense. A mayores concentraciones, esperen que quiero ver acá. Acá tenemos la concentración y fíjense la absorbancia cómo aumenta. ¿Sí? Entonces, a mayor concentración, mayor absorbancia. ¿Sí? Y fíjense qué pasa con la transmitancia. La transmitancia disminuye. ¿Eso queda claro? Entonces dijimos que a mayores concentraciones la transmitancia disminuye, eso habíamos dicho anteriormente, porque mayor cantidad de luz incidente queda absorbida por el cromógeno o por la sustancia que yo quiero medir, y entonces la luz transmitida es menor, ¿sí? Y esto tiene que ver entonces con que también se ha observado que a mayor concentración, mayor absorbancia. Y fíjense esto que es interesante. Hay una relación lineal directamente proporcional entre la concentración y la absorbancia. A mayor concentración, mayor absorbancia. A mayor concentración, menor transmitancia. Pero la relación entre la transmitancia y la concentración no es directamente proporcional. Es exponencial. ¿Sí? ¿Ven la curva? Por eso necesito aplicar un artilugio matemático que me transforme esto, que es una curva, en algo lineal. Y para eso utilizo el logaritmo. ¿Estamos? Sí. Bueno, veamos este otro gráfico que vemos acá. Relación entre transmitancia, absorbancia y longitudes de onda. Fíjense, ¿qué podemos descubrir acá? Que es más o menos lo mismo que estuvimos viendo acá. A ver, ¿qué pueden, dado un gráfico, qué información pueden sacar? O conclusión. Mm, Respecto a la longitud de onda, profe, y la A lo que ustedes frecuencia, quieran. o con respecto a la tramitancia y la... A lo que ustedes quieran. ¿Qué conclusión? Le dan ese gráfico y Bien. le dice, saque una conclusión interesante de ese gráfico. Con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? De transmitancia, absorbancia y concentración. La mayor longitud, que cuando la longitud de onda es muy grande, la frecuencia es baja, y cuando la longitud de onda es más chica, la frecuencia es más alta. El tema es que eso, También bueno, no está se puede sacando de relacionar acá, con la ¿eh? energía.
Lo que pasa es que esto, bueno, lo está sacando del gráfico. Acá tenemos longitudes de ondas y absorbancias y transmitancias. Fíjate que está graficada la transmitancia en color rojo y la absorbancia en Y ahí color la azul. roja no tiene una longitud de onda más chica. ¿Cómo? La roja, mirando la longitud de onda, ¿no es una longitud de onda más corta? Pero no. El rojo y el azul no tienen que ver con las longitudes de ondas, ¿eh? Son Profe, usted está hablando de la relación entre Ah, ok. dos colores absorbancia distintos y cualquiera, ¿sí? transmitancia. No tiene que ver con que el rojo tenga una mayor o menor longitud de onda y el azul otra. Si yo me paro una longitud de onda cualquiera, por ejemplo esta, fíjense, ¿cómo es la transmitancia y la absorbancia para esta longitud de onda? La absorbancia es baja y la transmitancia es alta. Claro, es decir, que cuando, es algo que ya dijimos, pero quería que lo saquen de acá. Claro. Cuando la absorbancia es baja es porque la transmitancia es alta. Y cuando la transmitancia es alta, la absorbancia es baja. ¿Sí? Cuando Repito, la repito porque, absorbancia es alta, la transmitancia es baja. claro, cuando la absorbancia es alta, como en este caso, la transmitancia es baja. Y cuando la transmitancia es alta, la absorbancia es baja. ¿Por qué les digo esto? Una vez yo puse en un parcial, como uno está acostumbrado siempre a ver gráficos de absorbancia, les puse el gráfico de la transmitancia y les pedí cuál era la absorbancia máxima. Y me pusieron justamente un pico de máxima transmitancia. Está mal, ¿sí? Porque ahí me está mostrando el pico donde la transmitancia es alta, que puede ser o no un pico de máxima absorbancia, ¿sí? ¿Está bien? Dependiendo del espectro. Fíjense que acá tenemos un pico de alta absorbancia, o por ejemplo, acá tenemos un pico de alta transmitancia y sin embargo, obviamente es de baja absorbancia, ¿sí? Tenemos que tener este pico, es de baja transmitancia para que sea de alta absorbancia, ¿se entiende? ¿Se entiende la diferencia cuando hablamos de absorbancia y Sí. transmitancia? Son inversos. Sí. Bueno, acá tenemos el espectrofotómetro. Acá tenemos un espectrofotómetro analógico muy viejito. Si es que encuentran uno de estos, corran porque no se usan más o son muy viejos. En donde fíjense que tienen dos escalas. Las escalas de absorbancia, fíjense, y las escalas de transmitancia. Fíjense que son inversas. Porcentaje de transmitancia, dice de 0 a 100. ¿Cómo? ¿Qué? No se entiende bien, Martínez, ¿tu micrófono anda bien? No hables directamente. Tenemos escala de transmitancia y escala de absorbancia. Entonces yo en un espectrofotómetro puedo medir transmitancia o absorbancia. Y en los más nuevos puedo medir hasta concentración directamente. Entendido esto, vamos a ver la ley de Lambert-Eagle muy rápidamente porque me dijeron que ustedes ya la conocen. Dice, bueno, pasamos esto. La ley de Lambert-Eagle dice, la absorbancia de una especie de solución homogénea es directamente proporcional a su actividad óptica, longitud del paso óptico y su concentración. Es una relación empírica que relaciona la absorción de la luz con las propiedades del material atravesado por la luz. Fíjense, esta es la ecuación de la ley de Lambert-Eagle que ustedes ya la deben conocer. Absorbancia con A mayúscula es igual a epsilon o A minúscula, que es la absortividad. ¿Recuerdan qué es la absortividad? No, profe. No. La absortividad es la pendiente de la recta que se genera entre la absorbancia en función de la concentración. Si ustedes hacen un gráfico de absorbancia en función de concentración, la pendiente de ese gráfico es la absortividad, que la van a encontrar como epsilon
o como A minúscula. Es una propiedad del analito que yo voy a medir. Y de la longitud de onda a la cual yo voy a trabajar. Entonces, fíjense, lo que dice es que la absorbancia es igual, es directamente proporcional a L, que es el ancho del paso óptico, recuerdan ustedes la cubeta que les había mostrado, por la concentración. Y la constante de proporcionalidad es epsilon, que se llama absortividad. Entonces podemos escribir que la concentración de un analito en una solución va a ser igual a la absorbancia dividido el paso óptico por la absortividad. En un ratito van a entender un poquito más. Bueno, entonces, si yo tengo acá una luz incidente, una luz transmitida, luego de atravesar una cubeta donde tiene la mezcla de reacción, que tiene un determinado paso óptico L, la muestra tiene una determinada concentración, y fíjense que constante es la absortividad, A minúscula, absortividad, que depende de la muestra y de las condiciones de reacción, fundamentalmente de la longitud de onda, se define como absorbancia a esta relación. A, absortividad por L por C. Eso lo decíamos recién, que definía la ley de Lambert-Diville. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que transmitancia era el logaritmo negativo de la absorbancia? Perdón, que absorbancia era el logaritmo, perdón, que absorbancia era el logaritmo negativo de la transmitancia. ¿Recuerdan eso? Absorbancia, ¿Sí? logaritmo. Absorbancia es el logaritmo negativo, fíjense, logaritmo negativo de la transmitancia. ¿Sí? Lo habíamos visto hace un ratito. ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, esto, fíjense que se puede escribir así. ¿Sí? Profe, Porque, esta A que aparece en minúsculas a la de epsilon, la que estaba diciendo claro, recién. la A, yo les había dicho, o acá dice que parecía como alfa, pero Sí, en realidad A minúscula es absortividad, lo mismo que el épsilon. ¿Sí? sí. ¿Está bien? Entonces, yo lo que les había dicho era que acá teníamos, esto era el logaritmo, absorbancia era el logaritmo negativo de la transmitancia, que sería lo mismo que dejar la luz, transmitida sobre la luz incidente, que es igual, y el logaritmo negativo lo paso para el otro lado, como potencia de 10, ¿recuerdan? Y negativo porque era logaritmo negativo, ¿sí? Acá estoy reemplazando la absorbancia por la transmitancia. ¿Se entiende esto? Están entendiendo, ¿no? Sí. ¿Se entiende? No sé, profe. La verdad, igual a mí se me cortó todo. Dijimos que Escuché todo, transmitancia es como. igual, ¿sí? A la relación entre la luz transmitida sobre la luz incidente, ¿verdad? Dijimos que absorbancia era igual al logaritmo negativo ¿de qué? De esto, ¿verdad? ¿Sí? Y por otro lado dijimos que absorbancia, Sí, sí. lo voy a escribir con A mayúscula, es igual a A por L por C, por la ley de Lambert-Diville, ¿sí? Si yo esto lo escribo como menos logaritmo de I sobre I0, es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí. Bien, ahora paso esto para el otro lado. Yo no tengo más lugar, así que voy a borrarlo de arriba. Y me queda entonces que I sobre I0 es igual a 10 a la menos A por L por C. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Yo me acuerdo de algo que habíamos hecho, pero tendrá. No, pero se tiene que entender esto porque esto es matemática, ¿eh? Veo el logaritmo. Paso al otro lado. Porque paso al menos logaritmo para el otro lado como potencia de base 10.
Ah, sí, cierto. Lo hacíamos en la Por la propiedad de calculadora, los me acuerdo. logaritmos ese. Logaritmo ustedes vieron, supongo. ¿Sí? Acá les muestra, absorbancia es igual al menos logaritmo de esto. ¿Sí? Y bueno, fíjense entonces que absortividad depende fundamentalmente de la longitud de onda y algunas características del analito. Siempre que cambiemos del analito, la absortividad va a cambiar, obviamente. Es una constante, ¿eh? Siempre que trabajemos en las mismas condiciones, la absortividad va a ser la misma. Eso anótenselo. A minúscula es una constante, que depende del analito que yo estoy trabajando y de las condiciones, la longitud de onda a la que estoy laburando. Bueno, esto es todo lo mismo, es la ley de Lambert-Beer, sacado de otro lado. Fíjense que llegamos a esta conclusión, donde epsilon es la absortividad molar, que es una constante, B es el camino óptico y C es la concentración molar de la especie absorbente, es lo que yo quiero determinar. ¿Sí? ¿Está bien? Recuerden, miremos esta fórmula, que entonces, ¿qué relación existe entre la absorbancia y la concentración, según la fórmula de la ley de Lambert-Beer? ¿Qué relación existe? Vamos. A mayor concentración, ¿cómo será la absorbancia? Mayor. Mayor, es directamente proporcional. A menor concentración, menor absorbancia. Y eso es lo importante. Recuerden que es una línea recta, ¿sí? Con pendiente positiva. ¿Y cuál es la pendiente? La absortividad. Recuerden eso, ¿eh? Bueno, todo el resto ya lo vimos. ¿Sí? Todo esto que está acá, ya lo vimos. Fíjense que potencial de las antes de atravesar la muestra y después de atravesar la muestra. Fíjense esto, ¿eh? ¿Sí? Esto está bien, ¿eh? Aunque ustedes crean que quizás no. A ver, vamos con eso. Porque si no, después se hace un quilombo. Ya se hicieron quilombo, ¿verdad? ¿O no? Absorbancia es igual al menos logaritmo de la transmitancia. Esto es lo mismo que decir el menos logaritmo de ¿qué? De I sobre I0, dijimos. Que es lo mismo que decir que es igual al logaritmo positivo de I0 sobre I. Tengan en cuenta eso, ¿eh? El signo que cambia. ¿Estamos? Por eso invertí. Ujú. ¿Se entendió eso, no? Por propiedad de logaritmo también. Porque acá les está mostrando sin el signo menos e invertido. Fíjense que I0 en realidad en vez de P está arriba y abajo está la luz, fíjense, potencial del haz después de atravesar la muestra. Esa sería la luz transmitida. ¿Está bien? Pero eso está bien, ¿eh? Porque acá no está el signo menos. Como está acá, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esperen que quiero ver otra cosa antes. Bueno, vayamos al espectrofotómetro. Les muestro el espectrofotómetro y después vemos si podemos hacer algún ejercicio antes de irnos. Fíjense, el espectrofotómetro entonces es un instrumento que posee un monocromador. ¿El monocromador qué hace? Así pensando en la palabra, ¿qué hace? Cromo, color, mono, 1. ¿Qué hace el monocromador? Selecciona la longitud de onda. Recuerden, longitud de onda, color. ¿Sí? A mayor longitud de onda, colores rojos. A menor longitud de onda, colores más azulados. ¿Recuerdan en el espectro visible? Entonces, el monocromador va a seleccionar una longitud de onda de trabajo. Entonces yo voy a tener una perilla en el espectrofotómetro que me va a permitir seleccionar una longitud de onda de trabajo. Porque una característica muy importante es que la luz que va a tener que incidir sobre mi muestra tiene que ser monocromática.
Tiene que tener un solo color, una sola longitud de onda. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, acá tenemos los componentes básicos del espectrofotómetro. La fuente de energía, la lámpara, el selector de longitud de onda, que sería el monocromador, la cubeta, en donde tenemos la muestra, y el detector, ¿sí? Que me va a, entonces, valga la redundancia, detectar esa luz transmitida una vez que atravesó la muestra. ¿Sí? Y después vamos a tener todo un sistema informático que me va a transformar esa luz detectada en concentración, o en absorbancia, o en transmitancia. ¿Sí? Entonces, fíjense, el instrumento más sofisticado tienen monocromadores en lugar de filtros. Yo les decía, antes habían filtros. Los filtros eran como peliculitas de distintos colores que se colocaban en la luz adelante. Y lo que permitían entonces es que esta luz tenga un determinado color, ¿sí? Distintos filtros, serían distintos colores. Esos equipos que ya no existen más se llaman fotocolorímetros, no se utilizan más. Si alguien tiene un fotocolorímetro en su trabajo, cuando trabaje, tírelo, porque ya no se usa. Fíjense que además del sistema de detección, normalmente tenemos un fotomultiplicador, que lo que hace es multiplicar la energía transmitida, la luz transmitida. Bueno, y después dice que permite comparar la radiación absorbida y transmitida en una solución, a través de una solución, que contiene una cantidad desconocida de soluto, y una que contiene una cantidad conocida de la misma sustancia. Fíjense, analicemos esto un poquito. Permite comparar la radiación absorbida transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida de soluto, incógnita para nosotros, y una que contiene una cantidad conocida de la misma sustancia. Eso es lo que va a hacer la ley de Lambert-Eaton. O sea, eso es lo que nosotros vamos a utilizar para, mediante la ley de Lambert-Eaton, calcular las concentraciones de los analitos que nosotros tenemos en la muestra. Entonces, ¿qué es el espectrofotómetro? Fíjense, acá tienen el lugar en donde va la cubeta. Acá tienen todo el display con lugares para seleccionar la longitud de onda de trabajo, y en donde me va a indicar la absorbancia o la transmitancia. Se puede trabajar en cualquier modalidad, en absorbancia o transmitancia. Veamos antes esto que estábamos diciendo recién. Por ejemplo, si yo quiero medir glucosa, ¿no? Glucemia, en una muestra X. Me dice que tengo espérenme que tengo que pensar un problema. Vamos a utilizar la ley de Lambert-Eaton, pero utilizando un patrón. Siempre las soluciones, los reactivos para glucosa vienen con una solución muy pequeñita que es una solución de estándar o control, ¿sí? Que tienen una concentración definida, ¿sí? De glucosa. Entonces, mediante el uso de la ley de Lambert-Eaton y la utilización del espectrofotómetro, nosotros vamos a poder determinar la concentración de glucosa en una muestra cualquiera. Sampler, por ejemplo, plasma. Para eso vamos a hacer una relación entre lo que sería una solución conocida y una solución incógnita, que la solución incógnita va a ser nuestra muestra. Entonces, absorbancia del patrón, el patrón tiene una concentración definida, sobre la absorbancia de la muestra es igual. Préstame mucha atención, ¿eh? Aplicamos la ley de Lambert-Eaton. Absortividad por L por la concentración del patrón, dividido absortividad por L por la concentración de la muestra. ¿Me siguen hasta ahí? Puse la ley de Lambert-Eaton para los dos, para el patrón y para la muestra. ¿Se entiende eso, no? Díganme, por favor, si me están siguiendo. Sí, profe. Bien. ¿Cómo el equipo que estoy utilizando es el mismo, el paso óptico es el mismo? Lo tacho. Y como el analito que yo voy a medir es el mismo, y las condiciones en las que voy a medir va a ser la misma, la absortividad también es constante. ¿Sí? Entonces, de acá yo voy a sacar que
la absorbancia del patrón sobre la absorbancia de la muestra es igual a la concentración del patrón sobre la concentración de la muestra. ¿Sí? ¿Cuál es mi incógnita? De todas esas 4 variables que tienen ahí abajo, ¿cuál es la incógnita? Lo que yo quiero averiguar. ¿La absorción de la muestra? No. Lo que yo quiero averiguar, ¿cuál es? La concentración de la muestra. Claro, la concentración de la muestra es mi incógnita. Esto ya lo sé porque me viene indicado en el patrón. Me dice, este patrón tiene una concentración de tanto. La absorbancia del patrón me la va a dar el espectrofotómetro. Y la absorbancia de la muestra también me la va a dar el espectrofotómetro. ¿Sí? Entonces mi única incógnita, que es justamente lo que yo quiero averiguar, es la concentración de la muestra. Entonces voy a despejar concentración de la muestra de eso. Y concentración de la muestra va a ser igual. Entonces, ¿a qué? A la absorbancia de la muestra sobre la absorbancia del patrón por la concentración del patrón. ¿Sí? Y esto es lo que voy a aplicar. La absorbancia de la muestra, vamos a ver cuánto da la muestra. La absorbancia del patrón, vamos a ver cuánto da el patrón. Y la concentración del patrón está definida porque tenemos el frasquito en donde me dice cuál es la concentración. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para hacer este experimento? Voy a preparar 2 tubos, uno con el patrón y otro con la muestra incógnita. Le voy a colocar el reactivo, voy a realizar la reacción de color y la voy a medir en el espectrofotómetro. Me va a dar la absorbancia de la muestra y la absorbancia del patrón. Estos valores los meto acá, y después el valor que me indica el rotulito del tubito o del frasquito de la concentración del patrón, lo meto ahí, y tengo entonces la concentración de la muestra utilizando la ley de Lambert y Dee. ¿Esto no lo vieron con Analía? Así de esta manera no. ¿Y cómo lo vieron? O sea, sacamos la concentración, pero no con todo el vocabulario que usted explicó ahora. Ah, O sea, con una regla de 3 simple. bueno, eso se puede hacer, ojo al piojo, porque la concentración es directamente proporcional a la absorbancia. Pero no se puede hacer con la transmitancia, porque dijimos que la transmitancia era una curva exponencial. Ojo, dada la transmitancia, calculen la absorbancia. ¿Se entiende? Porque si no, no les va a dar. Con regla de 3 simple, digo. ¿Cómo? ¿Cómo dijo lo último? Que esa relación, esa regla de 3 simple lo pueden hacer porque la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Pero Sí. si ustedes tienen transmitancia, no lo pueden hacer, porque la transmitancia, recién lo vimos, era una curva exponencial. Entonces, si le dan la transmitancia, para poder hacer esa regla de 3, tienen que transformar la transmitancia en absorbancia. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, yo les voy a dar problemas de esto, en donde vamos a poner muchas variables. Dentro de las variables que vamos a colocar van a estar las diluciones. Y los tubos, que después vamos a analizar la clase que viene. Esto quiero que quede bien en claro. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo, ya que tenemos un poquito de tiempo. A ver si es que nos sale. ¿Tiene calculadora? Porque yo no tengo a mano la calculadora. No, yo no. Me dice que la absorbancia de una muestra X es la que yo quiero, perdón, es de 0,120. La absorbancia del patrón de X me da 0,050, vamos a poner. Y que la concentración del patrón de X es 1 gramo por decilitro, para que sea mucho más fácil. Dado todos estos datos, calcule la concentración de X.
en la muestra. ¿Sí? ¿Se entienden los datos? Sí. Tenemos una absorbancia. Fíjense, les cuento de nuevo. Tenemos una muestra en donde quiero medir la concentración de X, un analito X. Hago la reacción de color para la medida, la pongo en el espectrofotómetro y me da una absorbancia de 0,120. No tienen unidades esas absorbancias. Después tomo un frasquito que tiene un patrón de X con una concentración definida, hago la misma reacción de color, la pongo en el espectrofotómetro y me da una absorbancia de 0,050. La concentración de X, como testigo, como patrón, es de 1 gramo sobre decilitros. ¿Cuál es la concentración de X? Mi primera pregunta es, según estos valores, ¿la concentración en la muestra va a ser mayor o igual que en la concentración del testigo? Según las absorbancias. ¿Mayor, menor o igual? Va a ser mayor, Mayor, ¿por qué? Porque mayor es la absorbancia. Si ustedes llegan a un valor claro. más No, bajo, preguntó, algo... profe, si va a ¿Cómo? ser mayor la contracción o menor. Sí, si va a ser mayor, menor o igual la concentración de X en la muestra. Porque vos fíjate que la concentración de X en el testigo es de 1 gramo y te da una absorbancia de 0,05. ¿Sí? Entonces pensaría que una absorbancia de 0,120 es mucho mayor la concentración. Acuérdate que es directamente proporcional. Claro, va a ser así el doble, o más del doble. Más del doble. 2, algo. 2,02 más o menos. Por ahí, ¿no? No sé, hay que calcular. ¿Calculan la concentración de X? Siempre para eso no es necesario que se acuerde ninguna fórmula, tienen que saber solamente la ley de Lambert y Beer. ¿Tienen los valores ustedes? Así yo borro, porque no tengo más pizarra. ¿Tienen? Sí. Bien, borro, ¿eh? Sí, sí. Puedo escribir absorbancia de la muestra sobre absorbancia del patrón, o puedo escribir a la inversa, ¿eh? Fíjense, es lo mismo. Voy a escribir primero absorbancia del patrón sobre absorbancia de la muestra. Es igual a A por L por C, A por L por C, acá está la muestra y acá está el patrón. Simplifico esto y me queda entonces, ¿qué? Me quedó lo mismo, pensé que iba a ser al revés. Que la concentración de la muestra es igual, entonces, a la absorbancia de la muestra sobre la absorbancia del patrón por la concentración del patrón. ¿Sí? Entonces tengo que reemplazar los valores nada más. Estos valores todos los conozco y saco directamente la concentración de la muestra. Fíjense que las unidades de la concentración del patrón, como las absorbancias no tienen unidades, me va a estar diciendo en qué unidad voy a obtener la concentración de la muestra. ¿Sí? Ahí le decían gramos decilitro, pero yo les puedo pedir en otra unidad estos. Entonces van a tener que convertir. ¿Me siguen lo que digo? Sí, profe. La unidad ya está puesta, dijo. Es Sí, que no se corta mucho. la unidad la va a indicar el patrón. La unidad en la cual está expresada el patrón, porque las absorbancias no tienen unidades. ¿Sí? Sí. Bueno, hasta acá, entonces, el día de hoy. La semana que viene vamos a ver entonces si es que continuamos con esto, y les voy a traer algunos problemas para que hagan previamente antes de continuar. Traten de volver a rever ¿Lo esto. va a subir a Scholarship? Sí, traten de volver a rever esto si no entendieron algo, porque la semana que viene vamos a comenzar con los tubos y repasen diluciones para que no sea un problema en la clase. ¿Sí? Bueno, profe va a subir el video entonces, ¿no? Sí, este sí. Bueno, Dale, listo, gracias, profe. bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego. Nos vemos, profe. Buen fin de.
Igualmente.